Bienvenidos a un episodio de Cuentos y Cuentas, el espacio donde las historias y los números se encuentran para ayudarnos a entender el mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que cree como yo, que los cuentos no solo se escriben, también se viven. Gracias, José Alberto Díaz, para los amigos. Pepe, por aceptar mi invitación a este podcast. Él es escritor de estilo digamos, historia, sí, mira. o cuentos mágicos, o ¿qué estilo literario tienes, Pepe? No, pues no puedes definir así con una etiqueta, ¿no? Digamos que inicié con fantasía, posteriormente un poquito de realismo sucio, ¿no? Okay. Basándome un poco en lo que son las infancias duras y cómo te va transformando en la etapa adulta. Muy bien. Hoy queremos ir más allá del papel de escritor. Queremos saber cómo se escribe una vida con sentido. Bien, Pepe, detrás de cada escritor hay una chispa, algo que hizo que esa voz interna se volviera una necesidad. Vamos a descubrir juntos de dónde viene esa historia que te permitió a ti escribir. ¿Cuándo supiste que escribir era algo más que una afición? Yo creo que desde que inicié el taller literario José Gorostiza, a cargo de Raúl Manríquez, en ese entonces te estoy diciendo de hace unos 20 años, o más de 20 años ya. Pues tú sabes, empiezas así con los textos, empiezas a pulirlo, pero eso no es una garantía de que esté muy bien hecho, ¿verdad? Los talleres son un filtro pues, muy duro, un sedazo para todos los que somos aspirantes a escritores, porque viene la crítica. Entonces, pues muchas veces, digo, uno lee los textos de los parientes, de los papás y te van a chulear el texto, ¿no? Pero ya un maestro pues, te lo va a acercar. Entonces, Sí. a lo que voy con que es un filtro, un sedazo, porque muchos no aguantan la crítica y se van saliendo. Y que va pues, resistiendo, endurecer la piel, como le dicen nuestros escritores. Es lo que te va haciendo pulir el texto y tú mismo admitir y reconocer esos errores, ¿no? que hay en la redacción y mejorarlo. Fíjate que a mí me ha pasado, claro, no soy escritor como tú, pero en los textos académicos, ¿verdad? Que va uno con su revisor y hágame garras, ¿verdad? Y pues sí, no cualquiera acepta una crítica, porque todo el mundo estamos acostumbrados a escuchar cosas bonitas, lindas, ¿verdad? ¿Qué historia te empujó a tomar la pluma por primera vez, Pepe? Mira, yo creo que fue el Quijote, y no porque lo haya leído desde muy niño, ya lo leí pues, casi a los 20 años, más o menos, estaba veinteañero cuando leí todo el Quijote. Pero veía un libro muy antiguo que tenía ilustraciones, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención como el Quijote iba perdiendo la cordura con las historias de caballería. Y en esas ilustraciones, pues yo lo veía como, digamos que ante un escritorio, como iban desfilando ante él los caballeros, ¿no? Con y la parafernalia de las justas, de los caballos, las armaduras, y el vato así maravillado, ¿no? Y de ahí, pues como que me nació mucho amor por la lectura. Digo, en ese entonces ni siquiera sabía leer, pero desde ya cuando empecé a aprender desde niño estaba yo retratado con cómics y todo eso, que eso me inicia con algo más sencillo, ¿verdad? Y hasta que posteriormente empiezas a leer, digamos que algo más. Quizás ahí tu interés por este estilo literario, ¿no? Que tú manejas en tus libros. He tenido el gozo de leer algunos que has hecho y pues sí tienen ese dejo de magia, de misticismo. ¿Crees que cada escritor está tratando de responderse una pregunta interna que lo habita? Pues depende, mira, muchos sí traten de responderse, otros más bien se hacen preguntas con lo que escriben. Y otros, en mi caso, pues escribimos por inconformidad, okay. O escribimos para desquitarnos con el mundo. Es decir, un texto de protesta, ¿pudiera ser? Sí, te digo, la lectura, pues todo eso, la escritura es catártico, es nuestra manera de desquitarnos con el mundo, por eso la inconformidad. Pues, planteas el mundo que sea tu imagen y semejanza o como quisieras que fuera. Fíjate que una vez leyendo una entrevista que le hicieron a Gabriel García Márquez, que después se publicó, se llama El olor de la guayaba,
A él le comentan por qué nació esta idea de escribir. Y él dice que fue, pues obviamente como todos los escritores, muy marcado por autores como Kafka. Y esta magia tiene el escribir, ¿verdad? Que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Él decía, cabrón, cuando yo vi a Kafka en la metamorfosis convertido en una cucaracha, yo dije, pues yo puedo escribir lo que yo quiera. Exactamente. Entonces es como una puerta de escape muchas veces el escribir. ¿Sí? ¿Tú lo ves así? Sí. Sí, tío, es más que transmitir los sentimientos, tío. Puedes hacerlo con la escritura muchas cosas. Y es cierto, esta entrevista sí lo había leído, que él dijo que cuando se dio cuenta que Gregorio Samsa, que sí. se convertido en insecto, dije, no, tú puedes escribir lo que quieras. Pero posteriormente su madre le dijo en una entrevista posterior, bueno, yo no sé si mi hijo sea buen escritor, lo que sí sé es que tiene una enorme memoria, porque creo que todos sus personajes fueron conocidos por él, solamente que él le puso ahí el toque místico y todo esto. Eso también me llamó mucho la atención sobre este gran escritor. ¿Hay alguna historia para ti que aún no te atreves a contar? Pues mira, yo trabajo en una empresa alemana y quisiera yo escribir algo sobre Hitler. Ajá. Que es un tabú en Alemania hablar sobre Hitler. Más que nada, digo, obviamente yo no venero para mí fue un loco, alguien, sí, o sea, que tuvo un tipo de líder pues, intolerante y que fue pues un extremista, ¿no? Pero sin embargo, yo empecé a leer Mein Kampf por curiosidad, no sé ni me acuerdo dónde estaba ese libro. Me llamó mucho la atención que en las primeras páginas él narra su inconformidad con la vida a raíz de que no fue aceptado en la escuela de arte. Entonces, si lo hubieran admitido en la escuela de arte, yo creo que no hubiera sucedido pues eso. cambiaré el rumbo de la historia. Fíjate. Y no sé si has visto tú sus pinturas, hay acuarelas de casas y todo, hay dibujos de pastores alemanes pues, muy bien hechos, la verdad. Me dijeron que mejor se metiera a estudiar arquitectura. Entonces, esa historia que aún no he escrito, que traigo en la cabeza sobre Hitler, es que hubiera pasado si lo hubieran admitido en la escuela de arte. Incluso fue un gran actor que tomó clases de actuación y las ponía en práctica en sus discursos. Sí, o sea, digamos que tuvo sus virtudes, lamentablemente, pues todo... Le ganó la demencia, ¿no? La intolerancia con su afán de dominar el mundo y pues no pudo contener esa bola de nieve que se lo fue haciendo. Pero ¿qué opinas de estos personajes históricos que muchas veces los ponemos o en el basurero de la historia o en una cúspide, en un monumento, cuando pues no dejan de ser seres humanos con claroscuros, ¿no? Claro, pues, yo creo que como todos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chihuahua, el villismo, ¿no? Pancho Villa, pues es de los personajes más famosos. A mí, no me creerás, una vez fue un concierto de rock en Chihuahua con un grupo de Finlandia. Por cierto, el vocalista ya murió, en paz descanse, Children of Bodom. Me llama la atención que los patos se pusieron a hablar sobre Pancho Villa, que los habían llevado al museo, para que alguien de Finlandia te empiece a hablar de Pancho Villa y tú, o sea, imagínate, no sé si tú conozcas a alguien de Finlandia, yo nomás a puros músicos, No, pues no. Pero de ahí afuera, pues no, amén. Y ellos que tengan un conocimiento y que te hablen. Es un personaje muy popular, y que hizo cosas buenas, pero también que hizo algunas cosas, pues no muy loables, ¿verdad? O como Porfirio Díaz, que los tenemos en el basurero de historia. Sí, yo pienso así como tú dices, nadie es monedita de oro y tanto cosas buenas como malas, o sea, no eres ni blanco ni negro, un poco de los dos. Y ahora, hablando de escribir, pues la historia la escriben los vencedores. Exacto, pero eso es un poco más emocionante la historia de los perdedores. Sí, escribir muchas veces es un acto poético, pero también profundamente humano. Enfrenta la realidad del tiempo, del dinero, de la incertidumbre. Cómo se sostiene una vocación como la que tú tienes en un mundo que a veces parece exigir todo menos la paciencia. Pues sí, como te comentaba lo del taller, ¿verdad? Y no, papá, pues tienes que muy coloquialmente pues aguantar vara. La escritura,
fuera de la autopublicación, pues es de mucha paciencia, es de marinar el texto, una vez que está terminado, releerlo, es una serie de relecturas, de reescrituras. Por ejemplo, mi esposa Nair, que también es escritora, sí, esposa, por cierto, ella, sí, un saludo. Seguro que sí, para mi esposa, mucho más popular y todo, muchos lectores en Google Rates y todo. Ella, fíjate, le pegó desde el año pasado una novela, va a salir publicado muy seguramente ya este año. Ella pues, hizo una maestría en literatura y básicamente ese trabajo de novela lo hizo con una tesis. Y fíjate, la maestra que le evaluó qué tan buen ojo tiene, que le dijo, oye, hazla más lineal, cámbiale así, haz esto. Y lo hizo. Le modificó unas cosas, le hizo lineal, ¿sí me entiendes? Esos saltos temporales, todo. Y le pegó, a como le dijo la maestra. Fíjate qué tan importante tener esa humildad. Sí, 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 sí. Porque pues ella ya venía de una carrera consolidada, pues ya con ciertos premios, y eso pues habla muy bien de esto que todo mundo debemos de tener, que es humildad y dejarse guiar, ¿verdad? Sí, fíjate, tan así que ahorita ya está ya cursando una tutoría, fíjate nada más de quién está a cargo de quién, de Jorge Volpi. Ok. Eloy Ross y otro escritor que no me acuerdo ahorita el nombre, pero fíjate, nada más Jorge Volpi, yo creo que es de los más escritores pues, más famosos. ¿Cómo ha sido llevar esa relación fuera de la literatura, ahora ya familiar, conjugando que los dos tienen esta pasión pues, por la escritura? Sí, es muy bonito. Básicamente los borradores de los textos nos los vamos leyendo entre los dos. A mí me toca revisar sus textos y viceversa. Sí. Ella me revisa los míos y oye, aquí modifica esto, aquí la puntuación, o aquí el ritmo, ¿sí me entiendes? ¿Y si se hacen críticas de las que mencionábamos al principio? Sí. Todo es bonito. No, imagínate, es que ella sobre todo, y yo pues, también, estamos conscientes de que nada más vaya, echarte flores al texto pues no te va a dejar nada bueno. O sea, vemos así lo positivo, pero también los puntos a mejorar. Ok. Oye, Pepe, ¿cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado enfrentar como escritor? ¿Te refieres en sí a la hora de escribir un texto o que tú hayas dicho, ya, mejor no me quiero dedicar a esto? Mira, hace alrededor de 2 años hice una crónica sobre el periodista más antiguo aquí de la ciudad, ya falleció, pero el señor fue un centenario. Yo quise nutrir un poco el texto de la crónica con los familiares de él. Y al principio como que sí me abrían las puertas, pero no, al último yo lo que obtuve de ellos fue indiferencia. O sea, como que es una familia que tiene aquí muchos negocios y que básicamente a ellos lo único que les interesaba era el dinero, o sea, el legado del padre. En el sentido profesional, pues no, simplemente lo que les dejó, los heredó los negocios y ya. Pero me pudo mucho, incluso él tuvo un homenaje y fíjate, un show así que una serie de canciones y canciones y canciones. Entonces cuando él iba a leer su discurso, pues el maestro de ceremonias le dice, siéntese por favor. Para mí pues una mentada, ¿no? Básicamente pues vamos a escuchar a él. El discurso era su homenaje, un homenaje en vida. Y dice, siéntese por favor. Pero sí, el cantante sí se expandió lo que quiso. Entonces yo me quedé así muy traumado con eso, y tanto así que pues, mi crónica sobre él básicamente era el discurso que no había leído. Okay. Yo quería ver cuál era el discurso que tenía en plan, qué nos quiso decir. Pero a lo que voy es que me decepcionó mucho pues, el entorno de ellos, la poca respuesta que tuve, pues básicamente eres como un perro aullándole a la luna. O sea, como escritor pues tienes muy poca repercusión, pues te cierran muchas puertas o más bien no hay apertura. Entonces sí fue como que, sí pues un poco de desánimo, frustración. Sabemos que al principio, bueno, para un escritor que no está encumbrado, pues le cuesta trabajo porque su trabajo es muy, muy amplio y no es tan remunerado. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre escribir y sobrevivir? Pues sí, me acuerdo que tú habías acuñado una frase que el idealismo frente a la necesidad es un engaño. Bueno, es un aforismo de Nietzsche que tengo aquí detrás en un cuadro.
Entonces tú la parafraseaste, Yo ¿no? la Pero bueno, parafraseé. a lo que voy es sí es muy difícil, pues vaya, el ser idealista. Yo voy a vivir de la escritura en un país de pocos lectores, en un país ahorita que se está dando mucho la autopublicación, o que las editoriales, las grandes editoriales en muchos casos, porque no es la regla, prefieren publicar a alguien conocido que no tenga nada de talento en vez de publicar un buen libro, porque saben que va a vender. En el caso de Dross, por ejemplo, no sé si es un youtuber, he escuchado a Dross, publicó un libro que se llama el Festival de la Blasfemia, que no es un libro pues, ni muy blasfemo ni muy festivo, pues un libro básicamente malo, pero pues porque es Dross, a él se le hicieron muy fácil publicarlo. Una cantante de Rebelde también le publicaron un libro, un poemario dulce amargo. Y luego ahora ayudado con la inteligencia artificial, sí, ya cualquiera puede ser un escritor. Pues mira, una vez me acuerdo que una persona me mandó textos hechos por inteligencia artificial, yo lo pude pues, detectar porque un amigo usaba esa herramienta y vimos que era una estructura muy similar. Hay mucha incoherencia en la inteligencia artificial. Pues afortunadamente, tío, quien quiera ser genuino, sí se va a notar mucho la diferencia. Incluso a veces los mismos errores, pues oye, está mejor un error humano que un error de una máquina, porque esos textos, no sé si lo hayas leído, pero tienen muchas incoherencias. Sí, luego, pues valga la redundancia, están hechos por un robot. Entonces, pues qué mejor que ustedes que ya tienen un buen ojo para saber distinguir esto, ¿no? Sí. ¿Cómo se sostiene, Pepe, lo emocional y materialmente alguien que vive para escribir o que vive de escribir? No, pues es a lo que vamos, como te mencionaba, yo tengo 3 hijos, tengo que mantenerlos, pues difícilmente tío, alguien va a vivir del arte. En mi caso, pues sí tuve que tener algo más. Pues trabajo en una maquila, tengo más de 14 años. Y me consta desde aquellos ayeres que te conozco cuando compartimos ahí el trabajo en las aulas, en una preparatoria, sí. Donde pues ya eras escritor, ¿verdad? Pero sin embargo tenías que dedicarte, pues, sí, y eso que estábamos solteros. Estábamos solteros, entonces tenía una beca por escritura. Yo te dije, pues que no es suficiente, o sea, tenerme a esto de ser idealista, yo aquí que moriré con la pluma en la mano, nada, no, o sea, tú sabes, hay que pagar servicios, hay que pagar comida, si quieres salir, sí, de vacaciones, o sea, sí, no puedes ser un idealista, o sea, hay muchas necesidades que cubrir, pues ni modo, o sea, en un país que aprecia poco el arte, pues hay que echarle a otras actividades. Hablando de eso, Pepe, me gustaría preguntarte algo muy personal. ¿Qué relación tienes con el dinero? ¿Cómo se refleja en tus historias? Hijo de eso, pues yo en las historias de que todos los ricos me caen gordos, nada, te creas, no, mira, yo por lo general no hablo así mucho de, digamos que estatus sociales, ni más que todo si hablo sobre, son personajes más que todo así clase medieros o quizá en la pobreza. Sí, o sea, hablar sobre un personaje rico pues es interesante, pero bueno, no me ha tocado mucho, si me entiendes, tener esa relación. Lo que es el dinero, pues para mí nada más es un medio para conseguir algo, ¿no? Pero ya en las historias, pues no tiene mucha relevancia para mí. Estoy aparte. Ok. Más allá de los libros, todos cargamos una historia que nos repetimos en silencio. A veces es un ancla, a veces un motor. ¿Qué historia te has contado a ti mismo para seguir adelante? De resiliencia. Fíjate que no, o sea, ninguna en particular. Yo no sé, o sea, al leer a los autores que me gustan, no sé, esas mismas historias para mí son un aliciente, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, disfruto mucho a Charles Bukowski, Rubén Fonseca, pues que son autores de medio oscuros, ¿no? medio canijos, pero vaya, o sea, a través de las historias que ellos cuentan, yo de cierta manera me siento identificado y pues, es un aliciente para mí para, pues, vaya, seguir adelante. Si tu vida fuera un cuento breve, ¿cómo lo titularías hoy? Navegando con bandera de tonto. Es más, sería una novela, ¿no? Pero creo que es
toda una vida, imagínate ya cuarentones, ya es muy difícil resumirla en un cuento breve. Pero sí, a navegar con bandera de tonto. Yo creo que a mí el que más me ha marcado el cuento breve es el de y cuando despertó el dinosaurio se dio cuenta que estaba ahí. Y cuando despertó el De Augusto Monterroso. Sí, el guatemalteco. Así es. ¿Cuál ha sido tu cuento más real? Recuerdo, te hago esta pregunta porque en una de las presentaciones de tus libros me marcó mucho una parte de tu vida que contaste cuando eras un niño que llegó a tu casa un vendedor de mesas. Me gustaría que nos platicaras. Sí, pues yo creo que ese es el más personal que he hecho. A muchos les da risa y piensan que uno como escritor, que todos los personajes eres tú, o sea, no, es punto de aparte, son personajes, es ficción. Pero en ese caso sí quise aterrizar la historia, porque de niño me marcó y se me hizo medio traumático a cierto punto, pero ya de adulto pues me daba risa, ¿no? Yo jugando a ser Superman, que por cierto estrenan la película ya de una de Superman el 11 de julio, ¿no? Y tú sabes, ¿no? Jugando y estaba yo saltando me acuerdo en la sala de mi casa, de sillón a sillón, ¿no? Y entre ambos sillones pues estaba una mesita de centro. Una de esas que me aventé así en lo loco. Creyéndote Superman. Creyéndome Superman no, pero me da mucha risa, tío, porque antes del salto pues se presentó un vendedor de mesas, mi papá. Oye, que la fregada, y yo, no, pues ahorita no. Tío, justamente cuando rechaza a mi papá, güey, yo salto y caigo encima de la mesa y le hago pedazos. Entonces mi papá dice, no, siempre sí. Fíjate que me marcó tanto porque precisamente esta historia la reflejas en tu libro El ateo, el fanático y el agnóstico. Cómo se me hizo una genialidad, en serio, no porque estés aquí. ¿Cómo mezclas eso? Porque pues para el vendedor fue un milagro llegar en el justo momento. Sí, y cómo mezclas pues la fantasía de que te estabas creyendo Superman y lo haces de una manera espectacular en ese libro. Sí, fluyó muy natural y a mí me dio mucha risa. Entonces yo fíjate que eso, el fanático del ateo del agnóstico, fue una frase de Chuck Palahniuk en un libro que se llama Monstruos Invisibles, que juega con esos tres personajes, que uno es el ateo, uno el fanático y el agnóstico. Entonces me quedó muy grabada esa frase. Y de repente, pues, ese chispazo que me llegó, la situación que me pasó de niño con mi padre, con el vendedor de mesas, con el niño como es que es el creyente, ¿no? Que puede volar, que ese es Superman, y el padre que lo aterriza, eso no existe. El agnóstico. El agnóstico, no, ese es el ateo. Ok. El vendedor de mesas sale agnóstico porque cuando el niño caía, así le metí en mi cosecha, que le dice, ¿cómo lo ve con Superman? Que yo le he dicho que no existe. Y ¿usted cómo sabe que no existen los hombres que vuelan? Claro. Se vuelve el agnóstico, ¿no? Fíjate que yo siempre he manifestado, porque a mí me dicen, es que Santa Claus no existe. Pero yo digo que si existe en la mente de alguien, existe. ¿Sí? Entonces, ese libro que creo es el mejor que he leído, salvo un cuento que me gustó mucho también que lo hiciste en coautoría, pero es un título muy, a lo mejor, provocador, pero tiene mucha connotación porque hay circunstancias de la vida en el que todos somos o agnósticos o ateos o fanáticos. Así es. Y no, pues muchas felicidades por tu obra, por todas las obras que has escrito. Las palabras construyen caminos y todo escritor consciente o no escribe para alguien más, incluso para el que no lo ha leído. Vamos hacia adelante. ¿Qué viene después, Pepe? ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Literal o metafóricamente? Sí, literal, es top secret, ya lo voy a decir aquí muy top secret, ¿no? Pues mira, una historia sobre Rigo Tobar. Ah, ok. Conste que no es mi tipo de música, pero... Y no lo voy a mencionar por el nombre, ¿verdad? De a él. Pero se me hizo una historia muy interesante, cuando él fallece, ¿no? Que uno de los ídolos de México y cómo se afrontan muchas mujeres que alegan ser la viuda y que dejó hijos regados por todos lados, ¿no? El último deseo de Rigo Tobar lo cremaron
era que sus cenizas recorrieran el país. Ujú. Posteriormente se esparcieran ahí en Matamoros. No sé si efectivamente las cenizas las esparcieron o no, pero lo que sí estoy seguro, porque llamé al museo de Rigo Tobar ahí en Matamoros, el viaje no se llevó a cabo, Okay. porque hubo unas disputas con los hijos. Mm. Entonces, la historia que yo estoy ahorita escribiendo es sobre eso, sobre unos personajes que tienen el encargo de llevar esas cenizas en el recorrido en todo el país. Ok, lo haces de manera, pues, ficticia. Sí, claro, es ficción, o sea, digamos que es una ucronía, o sea, un hecho que puede ser histórico, pero que no ocurrió, una desviación, es como un si hubiera, ¿sí? Sí. Por eso que te digo con lo de Hitler, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera él sido aceptado en la escuela de arte? O sea, ¿qué hubiera pasado si hubieran hecho ese recorrido con las cenizas y las vicisitudes que los personajes van a enfrentar en ese recorrido? Y fíjate que precisamente esta historia que este cuento que nos compartes en coautoría, lo haces también, que es sobre la famosa canción de la Adelita. Bueno, sí, fue todo miedo. Y me gustó, me fascinó el cuento porque yo llegué a pensar que era una historia real de la Adelita. Y ya posteriormente que platiqué contigo, pues me dijiste que no, que era parte de un cuento que tú escribiste, pero pues, y que me dijiste incluso que no te había gustado tanto cuando pues a mí sí me encantó, la verdad. Sí, esa fue una selección de René Cisneros en Los caballos no saben cómo se llaman, es una antología de escritores coautores. Así es. O sea, no fue tanto en sí coautoría, haz de cuenta que cada quien participó con un texto, o sea, pero cada quien es autor de ese texto, es una antología. Okay. Pero ese sí es tuyo. Sí, sí, okay. Pero sí, o sea, me aproveché un poquito de los huecos de la historia. La Adelita, que no fue tanto una guerrera, sino una enfermera. Y ahí sí jugué un poquito con el creador del corrido de la Adelita. Okay. ¿Cuál es el impacto que te gustaría dejar en tus lectores? Pues sabes que es muy pretencioso, ¿no? Pensar que sobre la trascendencia, ¿no? Yo me conformo al menos con generar empatía o generar un poquito de conciencia. Ya con eso te das por bien servido. Ok. ¿Qué consejo te habría gustado que te dieran cuando empezaste en esta carrera? No, pues no desilusionarse, no rajarse, tío, porque son más los descalabros que las victorias. Es más los rechazos, más las editoriales que no te respondan. O sea, la gente que escribe pues va a tener que aprender a lidiar con eso. Bueno, muchos ya aprenden a lidiar con eso, ¿verdad? Pero a veces si no le seleccionan el texto de uno, o si no ganas una beca, pues no, a seguir escribiendo, a seguir puliendo. Porque... lidiar con la frustración. Sí. ¿Cómo te gustaría que te recordaran cuando ya no estés? Pues ya con que me recuerden es ganancia, ¿no? Ya el hecho, yo pienso que ya la trascendencia, pues el hecho de dejar, no sé, algo sobre todo en el arte, en este caso pues un libro. Tenemos aquí incluso autores que ya fallecieron, en el caso de Elena Baeza, por ejemplo, una autora de aquí que publicó unos textos sobre el asilo de ancianos. Okay. Luego de puros personajes ya viejitos, ya seniles, que está muy padre, se lo recomiendo, se llama Recuerdos de Olvido. Pues es que padre, ¿no? Dices, vaya, o sea, le estoy leyendo y ella vive. Vive en sus textos. Así es. Pepe, muchas gracias por abrirnos la puerta de tus palabras y de tu historia. En este espacio creemos que los cuentos que nos contamos pueden cambiar las cuentas que llevamos. Las de la vida, las del tiempo, las del amor o inclusive las del miedo. Y tú nos has regalado muchas líneas para pensar y sentir. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cuentos y Cuentas. Gracias, Pepe. Muchas gracias por la invitación.